indicada y con ello asegurar un debido ejercicio del derecho de defensa de mi representado. Sujeto dice agregar esta petición a la misma audiencia de cautela de garantías ya agendada para el día 11 de julio del 2019, pues son materias relacionadas que requieren pronta solución. ¿Y qué le pide al tribunal? Le pide que se sirva acceder, fijándose la audiencia del 11 de julio del 2019 a las 9:30 para conocer de esta solicitud de control jurisdiccional anterior a la formalización conforme al 186 del Código Procesal Penal. Entonces, su señoría no le pide nada de aclarar de 3 o 4, 5, 6 o 7 o 10 hechos conformes, sino que tan solo un 186 en que entendemos en relación a que existiría otra causa que yo desconozco, seguida ante vuestra señoría y que yo desconozco si es ante este tribunal y solo me entero por temas de comunicación social, algunos medios que no veo mucho, y que sin embargo la defensa técnica, profesional, ni siquiera ha acompañado ninguna causa, ninguna certificación, ninguna petición que indique que eventualmente aquella diligencia que él dice entender sea de aquellas que yo eventualmente estaría investigando. Que habría que partir de la base por ese punto. Y este tribunal no le puede solventar su señoría en lo que las defensas no hacen, porque la defensa no ha hecho ese ejercicio. Cuando a mí me menciona la defensa y que por favor quiero que se concentre el debate y usted me lo pidió, su señoría, y yo me siento en esto. Acá no hay nada de querella de capítulo, no hay nada de sobreseimiento, no hay nada de petición de plazo, no hay nada de lo que pasó. Parecía un verdadero alegato de clausura de un juicio oral, más que una petición de artículo 186, que yo no voy a caer en ese juego. Entonces, yo vengo a esto y esto es lo que le pidió al tribunal. Entonces, frente a eso, la causa RIT 2514-2018 yo la desconozco. En esta carpeta investigativa, su señoría, no está. Tampoco debo decir con respeto que el colega defensor no ha acompañado nada. Nada. Ni el señor Arias tampoco dijo nada en su alocución, en su declaración. Sea que me pregunte, sea que no le pregunte, puedo estar, y perdóneme que lo diga vulgarmente, pero no lo puedo hacer más gráficamente que esto, esté atento o no atento a la declaración que pueda estar prestando. Pero sí quien tiene que estar atento también es su abogado defensor, que también puede formular preguntas, cosas que no hizo. Pero, batiendo el punto a resolución, es lo que vuestra señoría resolvió con fecha 27 de junio del 2019. ¿Cómo se pide? A lo requerido conforme al 186. Y yo vengo a esto. No vengo a lo que pidió el colega defensor. Luego de eso, para centrar el debate y que dejo efectos vivendi, porque esa es la petición del día de hoy, vuestra señoría indica, todos conocemos el 186 y ha tenido diversas normas, diversa interpretación. El colega, la verdad, que anda con una edición quizás no la actualizada del profesor Blanco respecto al Código Procesal Penal, que también habla del 186. Pero resulta ser que el artículo 186 parte de la base fundamental, vuestra señoría, que es el afectado. Y yo no veo el afectado sentado acá. Parece que los únicos afectados son el colega defensor que ha hecho esta locución, pero resulta ser que el afectado tiene que estar acá. ¿Cómo le va a preguntar a vuestra señoría? Pero dígame, ¿cómo está afectado? Primero, ¿qué afectaciones tenemos frente a eso? 1. ¿Hay medidas cautelares decretadas respecto a la persona? No. 2. ¿Qué afectación dice? ¿Hay alguna medida intrusiva? No. No hay ninguna medida intrusiva. Y aquellas que las hay fueron entregadas voluntariamente. Y tuvimos un largo debate respecto de que pongámonos de acuerdo, aquel tampoco asistió. Tercero, si centramos todos los minutos de la locución de la defensa en cuanto a que son 3 y no 5, que la resolución de la Fiscalía Nacional es vaga o la verdad que no viene en términos poco claros, porque yo le pregunto que el señor Arias Madariaga tiene que estar sentado acá. Porque yo no le puedo preguntar al colega José Luis Andrés, con todo respeto, por favor, ni a la colega señorita Navarrete respecto a este tema. El afectado de la investigación es el señor Arias Madariaga. Y Arias Madariaga, querámoslo o no, el 7 y 8 de mayo del 2019, cuando comparece con la defensa letrada, a lo primero que figura su señoría el 7 de mayo, y que lo voy a dejar también a efectos vivendi, su declaración que comienza a las 10:15 horas, en presencia del abogado defensor y de los oficiales de la PDI, y voy a leer el primer párrafo. Bueno, sé el motivo de mi citación, lo es en calidad de imputado. Asimismo, fui advertido de mis derechos legales y constitucionales, y sé el contenido de la denuncia en mi contra,
formulada por el empleado público Sergio Moya, de fechas 19 y 22 de abril pasado, no teniendo dudas a su respecto y renuncio a mi derecho a guardar silencio. Entonces, primero base para rechazar en todas sus partes este artículo 186, ya a la falta de comparecencia del propio afectado, porque acá también lo representa conforme a la ley 18.120 para ejercer sus derechos, pero el afectado tiene que estar aquí y ahora, señalándole al tribunal cómo yo me veo afectado, porque también el día de hoy todavía no sabemos cómo se ve afectado, porque de esta investigación, vuestra señoría, no hay afectación alguna. En lo tema, porque la suspensión que eventualmente esboza la defensa es respecto de una investigación de carácter administrativa, que no nida y no guarda relación con la investigación penal, y que respecto de aquella lo hemos enterado, por cierto, también a una petición del fiscal investigador de la vía administrativa, y que yo, por cierto, rechacé conforme al artículo 182 porque no tiene la calidad de interviniente. Luego de ello, dice, cualquier persona que se considere afectado por investigación que se hubiera formulado podrá pedirle al juez. Entonces, cualquier persona, y aquí ya habla de la personalidad y de una de las audiencias de las cuales requiere su presencia personal, y no está. Luego de ello, tampoco no se nos ha explicado, su señoría, cuál es el nivel de afectación, porque como ya le dije, las cosas son lo que son y lo que uno pretenda que sean. Acá no hay afectación de carácter cautelar, que es la única afectación. Y las afectaciones, quedámoslo o no, en el Código Procesal Penal son de dos clases, personales o reales. Y la afectación personal dice relación con aquellas cautelares de la citación, la detención, la prisión preventiva, aquellas medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal. Puede ser incluso hasta una medida intrusiva, que tampoco, como ya debatimos, no está. Y luego de ello, sucedería aquellas que dicen relación con cautelares reales y que, por cierto, tampoco lo es. Luego de ello, cuando el colega me dice que nosotros no sabemos los hechos, pucha, pero perdóneme, su señoría, el 7 y 8 de mayo, en sendas declaraciones, precisamente, no porque también uno pueda ser más agudo o no agudo, sino que también el deponente quiere declarar y señalar muchas cosas, pero yo me quedo con esto. Sé el contenido de la denuncia en mi contra formulada por el empleado público Sergio Moya de fecha 19 y 22 de abril del pasado. No tengo dudas a su respecto y renuncio a mi derecho a guardar silencio. Entonces, perdón, ¿de qué hechos no tengo claridad? ¿De qué hechos respecto de los cuales yo le estoy pidiendo al fiscal 186? Cuando latamente debatimos, y yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano al comienzo, a los albores de las 9:30, 10 de la mañana el día de hoy también en esta audiencia. Póngase de acuerdo, porque resulta ser, su señoría, que el colega defensor le hizo en referencia a la resolución dictada por el fiscal nacional, que ahí también discrepamos, porque efectivamente señala esos 3 puntos, pero luego en la parte resolutiva dice 19 y 22 de abril, y efectivamente son los mismos contenidos y denuncias que el colega señor Arias Madariaga entendió y reconoció y dijo que no tenía dudas al respecto. Por tanto, el tener conocimiento cabal de todos y cada uno de estos antecedentes, o íntegro para no ocupar la palabra cabal, que también es materia de esta investigación. Junto con ello, vuestra señoría, cuando usted analiza, por tanto, el 186, es decir, yo no sé, no tengo idea qué es lo que está haciendo el fiscal respecto a lo cual me está investigando, no sé por qué me está citando o por qué están entrando a mi casa una entrada y registro porque yo no he cometido, por ejemplo, ningún delito contra la propiedad. No es la circunstancia respecto a la cual el señor Arias está. ¿Cómo nacen, vuestra señoría, estos hechos? En un consejo extraordinario donde se designa a este fiscal regional por parte de haber oído un consejo extraordinario de acuerdo a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y la designación que hace el jefe superior del servicio, que fue el fiscal nacional. Luego de ello, su señoría, se dicta esta resolución y están precisamente los considerando, donde claramente habla de una denuncia de carácter administrativa y penal, del tráfico de influencia y obstrucción a una investigación respecto de aquella causa denominada, para efectos más rápidos, Teatro de Rancagua. Luego habla del tema de la violación de secretos y otros hechos respecto de aquella que para efectos gráficos, su señoría, y didácticos de esta audiencia, pongámosle Puerto Montt,
Perfecto. Y respecto de aquel tercero que también señala en las partes desconsiderando, entre otras, dice un eventual delito de tráfico de influencia de nombramiento del señor Emiliano Arias Madariaga como fiscal regional a cambio de ralentizar, o sea, dejar más lento una investigación penal denominada cabal, interviniendo el citado fiscal regional solo con el fin de realizar un procedimiento breve en favor del señor Germán Chadwick Larraín, a petición del abogado Luis Hermosilla, el cual habría fracasado, pues solicitado en las penas supuestamente ilegales que el Tribunal de Garantía competente habría rechazado. Luego, perdón la interrupción, hay un considerando 2 y después un resuelvo. Y en el resuelvo, que todos tuvimos, colegas sentados ahí en Agustina 1070, lo leímos, no hubo dudas alguna, vimos cada uno de los puntos y, de hecho, el señor Arias vuelve a indicarlo, no tengo duda alguna, 19 y 22, designa el fiscal, dice 1 de la presente resolución, como de toda otra conducta ilícita que contenga la referida denuncia penal que formuló el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía. No hay duda alguna. ¿Y por qué le digo que no hay duda alguna, su señoría? Usted tiene, y efectivamente, como pareciera ser, y que las copias están, de hecho, tengo, no tan solo usted puede dar cuenta que en estos 2 meses y algo, su señoría, harto hemos avanzado, agradezco las palabras de buena voluntad del colega, de reconocer el trabajo, pero también puedo desconocer que en esta causa han tenido 4 veces copia. 3 de mayo del 2019, el 4 de junio del 2019, el 21 de junio del 2019 y el día 9 de julio del 2019. Es decir, el día 9, hoy día somos 11, el martes. De hecho, ayer el colega tuvo una reunión pedida, sabemos que a la mañana o a las 4 el colega Arias no compareció al compromiso, sin embargo el colega defensor sí lo hizo alrededor de las 18 horas, donde hablamos precisamente, entre otros, de detalles de esta misma audiencia y efectivamente de que los conocimientos de los hechos y respecto del punto sucedería cuál era. Y para poder sentar la discusión. Él me pone un RIT. Yo no soy adivino, yo no tengo una bolita mágica, no soy mago, ni puedo interpretar ni leer las cartas. Por tanto, su señoría, yo no sé, efectivamente, cuando él esboza, y a lo que vine el día de hoy, a la RIT 2514-2018, de que se trata de aquellos hechos que eventualmente yo podría estar investigando. Entonces, por eso digo que acá, frente a una ineficacia, una ineptitud de la defensa, ellos podrían haber salido precisamente de ese rol y haberle dicho, fiscal, mire que este tema está, este tema acá, mire, esto es materia de una investigación, primero que nada. Segundo, sin embargo, hay un argumento respecto del cual es importante, para que tenga claridad, y la verdad que la claridad no es que la tenga el señor Arias, vuelvo a decir, su puñoleta, es un abogado, es fiscal del Ministerio Público, es un colega abogado de años de experiencia, o sea, no estamos hablando de alguien que en definitiva no tenga conocimiento de las investigaciones, y sin embargo, ¿qué nos dice? Que tiene conocimiento de los hechos y no tiene duda alguna. Bueno, cuando en la carpeta investigativa está, su señoría, los hechos del 19 de abril y después los complementa, el 19 de abril, el bajar efectos vivendi, comienza y dice, formula denuncias de carácter administrativo y penal. Señala, estimada Marta, adjunto cadena de WhatsApp pesquisados en la causa del teatro que dan cuenta de un eventual tráfico de influencias u obstrucción a la investigación de parte del fiscal regional Emiliano Arias, pues se dice que está todo coordinado para poder terminar esta investigación por la vía de un archivo provisional. Sigue, consta diversas reuniones con el abogado Luis Hermosilla, con el fiscal regional, en una de las cuales me impartió instrucciones para dar una especial preocupación a los requerimientos de ese abogado, dice, punto seguido. Luego de una incautación de los teléfonos que contenían estos WhatsApp, me ordenó devolverlos, lo cual representé y no lo hice. Es muy cortita, perdón. Además, formuló denuncia, dado que a principios del mes de enero del año 2018 se recepcionó una investigación por microtráfico derivada de la Fiscalía de Puerto Montt, dado que un particular acompañó información de SAO, un monitor web, y otros documentos de nuestros sistemas informáticos, lo que alertó a OS7, pudiendo establecer que fueron extraídos desde Rancagua. Realizadas las primeras diligencias, pude pesquisar que fueron extraídos por la secretaria del fiscal regional, Carolina Contreras, y su abogado asistente, Macarena Bustos, por orden de Emiliano Arias. Atendido que era un delito posiblemente cometido por el fiscal regional, la entregué en gabinete del fiscal regional para ser remitida a la Fiscalía Nacional para que se designara un fiscal regional investigador. He tomado conocimiento de esa causa, nunca fue enviada y el día de hoy la pude ubicar en una bodega de causas. Ya estoy terminando. Del mismo modo, informo que en el marco de la causa sobre corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, he podido pesquisar que es efectivo lo planteado por el imputado Elgueta en el sentido de que el exministro José Antonio Gómez
colaboró en la obtención de votos en favor de Emiliano Arias en el concurso de fiscal regional a cambio con el compromiso de ralentizar la investigación cabal. En la misma causa, el fiscal regional solo intervino para realizar un procedimiento abreviado en favor de Herman Chadwick Larraín a petición de Luis Hermosilla, con la finalidad de que este sujeto, sobrino del actual presidente de la República y sobrino del actual ministro del Interior, tuviera su causa concluida antes del inicio del nuevo mandato presidencial en marzo del 2018. Este intento de abreviado fracasó, pues se solicitaron penas ilegales y el tribunal lo rechazó. Todo lo anterior lo informo con el fin de que se aperturen las investigaciones que estimen pertinentes. Del mismo modo, solicito se adopten medidas tendientes a asegurarme la tranquilidad y protección que corresponde a quienes denuncian este tipo de conducta. Esa es la del 19 de abril, que es una hoja que está acá y que intentan las copias. Está acá y luego continúa con aquella que en su señoría le indicó, entiendo el colega, parece que el colega le dejó, la del 10, la dice, lo principal, la que está en la suma, la que entiendo que tiene usted ahí, su señoría, ¿sí? Y dice ahí, bueno, lo principal, un primero otro sí, segundo, tercer, cuarto y quinto otro sí, y dice, complementa y formula denuncia administrativa, y dice, por medio del presente escrito, vengo a ampliar la denuncia administrativa formulada el día 19 de abril del 2019 y agregar nuevos hechos en base a lo siguiente. Pero si usted se da cuenta de los del 19, son, en otros términos, precisamente Teatro Rancagua, para hacerlo más gráfico, y nuevamente y se menciona el tema de la Corte de Rancagua, respecto de ralentizar o la intervención para su elección. Y luego complementa con otros que son los 5 que más bien no vienen a agregar, sino que vienen a detallar un poco más aquellos. Y ahí agrega, al 1, voy a ser muy sucinto, por favor, nuevamente al punto 1, Teatro de Rancagua, con todo este tema de los WhatsApp, que se filtró, que sí, que efectivamente aparecían determinados personajes, que podía estar involucrado, al punto, y varios políticos, nunca se me han cuestionado ninguna de esas diligencias que hemos realizado, y que ya voy a ver también el tema del cuestionamiento, de ellos, por cierto. Habla precisamente de la causa lamentablemente, del episodio de la Corte de Rancagua, de los ministros Elgueta, Vázquez y del ministro señor Albornoz. Después, en el punto 2, su señoría habla precisamente de la causa del ex síndico Chadwick, por este tema del abreviado. En el punto 3, estoy leyendo rápidamente, nuevamente lo del 19 habla de la causa de Puerto Montt, de este tema. En el punto 4, y aquí me quiero detener, ya el primer punto, habla de filtraciones. Y habla de filtraciones. Entonces, cuando vamos a la declaración del 7 y 8 de mayo y todas las demás, resulta ser que el colega ahora pone el acento porque pedimos una diligencia de filtraciones. Primero que nada, yo no le puedo andar diciendo qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo no puedo hacer, con todo respeto, colega, pero yo tengo un margen de actuar y que me lo da el Código Procesal Penal y yo tampoco puedo develar un poco mis investigaciones, pero sí le puedo decir que suponiendo, su señoría, que aquella causa que hace referencia el colega RIT 2514-2018 y que ayer, en tanto, en una conversación de una reunión, me dice que corresponde efectivamente a las causas de la querella que él hace referencia, esta por las amenazas, por la violación de secreto respecto de, comillas, cabal, de los señores Dávalos y la señorita Compañón. La verdad es que en la vida del derecho, o al menos en esta carpeta investigativa mía que llevamos el día de hoy, no está, no existe. Lo único que tengo es un guarismo con eso, pero que se hubiese solucionado nuevamente con una fiscal, mire, estos hechos están acá, están acompañados. Punto 1, que no se ha hecho. Luego de ello, su señoría, y a mí me llama la atención porque del tema de las filtraciones yo les señalé varios aspectos, y ahí señala algunos funcionarios, y cuando señala el señor Moya algunos funcionarios, es porque también debe representar su idea que usted no me puede, efectivamente, la defensa no me puede a mí limitar una investigación o qué voy a pedir o qué no voy a pedir, porque, por ejemplo, eso me lleva a develar un poco objeto de la investigación, pero resulta ser que, imaginemos que está en la boleta de cabeza, sí, claro, es un hecho de filtración, pero aquí no tan solo eventualmente lo que se denuncia tenga participación el señor Arias. Acá puede haber la participación también de otros funcionarios del Ministerio Público. Y de hecho se mencionan nombres, y aparecen 3 nombres. No los voy a reiterar su señoría, pero los tiene usted. Pero son 3 nombres que están ahí. Entonces, ¿cómo me voy a privar yo? Y como él mismo le enrostra al Consejo de Defensa del Estado ahora que hay una querella y que la querella, resulta ser que la querella de, comillas, entiendo,
puede ser, y desconozco porque no está en la vía acá en la carpeta investigativa, puede ser nominativa. Y en esa querella nominativa que se haya interpuesto viene a causar nombre y apellido. Si hago caso a los mismos dichos del colega defensor, pareciera ser que en esa causa a la que se refiere 2514-2018 es una querella entonces por violación de secreto en la causa cabal deducida por el señor Davos y la señorita Compañón en contra del señor Arias. Pero, por ejemplo, no es en contra de los otros funcionarios eventualmente del Ministerio Público o de alguna otra persona que haya intervenido. Y eso ya raya efectivamente en que el artículo 186 ya no tiene piso. Porque no es una diligencia, y ya le indiqué, tiene 4 copias, la han visto, y este tema no es una sorpresa. De hecho, le acaba de indicar su señoría, usted tiene copia de esto, y ni siquiera se la acompañé yo, se la acompañó la propia defensa, que en el punto 4 habla de filtraciones. No sé si gusta que se lo lea su señoría, pero no, perfecto, porque es un poquito larga, pero aparecen otros nombres. De hecho, le voy a decir un botón, su señoría. Hay una declaración de un funcionario de la Fiscalía del Ministerio Público respecto de la orden de entrada y registro en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde menciona, entre otros, un aspecto de solicitud de determinadas fotografías que se tomaron en esa diligencia respecto a que fueron pedidas, entre otros, por el investigado. Entonces, su señoría, está esa declaración. Yo también estoy investigando, porque aquí está la denuncia, las filtraciones. Y también estoy investigando aquel, como muy bien dijo el colega defensor, respecto de este supuesto o trato preferencial, o buena bondad, o mejores oficios respecto de la pareja del señor Arias, que entiendo que es la colega señora Navarrete, que está el día de hoy sentada acá. Pero resulta ser entonces, su señoría, ¿cómo es posible? Y vuelve nuevamente, borrar con el codo lo que escribió con la mano. Porque si usted tiene la resolución del fiscal nacional, al punto 1 en el considerando mencionábamos Teatro Rancagua, Puerto Montt y en este caso la designación del fiscal regional supuestamente por ralentizar cabal. Y todos los demás. Y resulta ser que el mismo colega me pidió que citara a la señora Navarrete respecto de beneficios que le podían haber dado. El mismo colega me pidió que efectivamente citáramos los fiscales del Ministerio Público para preguntar si había un trato preferencial o no había un trato preferencial. Es el mismo colega que me pidió que citara a aquellas personas que la señora Navarrete delegó poder en otras causas para que le tomara declaración. Para hacer eso es precisamente porque tienen conocimiento, no voy a decir cabal, íntegro de los hechos de la investigación. Acá no hay ninguna sorpresa, está allí. Y de hecho, cuando él mencionó 3 de los 5, resulta ser que él me ha pedido diligencias respecto de aquellos otros que no aparecen supuestamente implícitamente en la resolución del fiscal nacional que usted tiene en su poder, porque si vemos esa resolución que le acaba de entregar, del 24 de abril, su señoría no va a encontrar, comillas, este trato privilegiado o ventajoso respecto de la señora Navarrete. Pero, sin embargo, sí le puedo indicar, vuestras señorías, que, déjeme solo un minuto, indicar que el colega José Luis Andrés me ha pedido sendas diligencias respecto de los cuales cite a la señora Navarrete o que cite a 2 abogados que actúan en una causa en la cual era querellante. Me ha pedido que oficie a la Fiscalía Regional de Rancagua, de O'Higgins más bien, a objeto que indique todos los fiscales que han tenido la calidad de fiscal adjunto jefe y les tome declaración respecto a si eventualmente existía o no este trato privilegiado. Entonces, por favor, pongámonos serios. Para unas cosas sí y respecto para otras cosas no. Entonces, acá no hay duda alguna respecto de los hechos. Por favor, aquello que me beneficia, sí, todo. Ah, no, aquello que me perjudica, no, esto entonces vulnera a mí. No, por favor, su señoría, yo con todo respeto se lo digo. Acá entonces la persona que supuestamente dijo que estaba afectado ni siquiera está sentado aquí. Y lo único que tiene para poder resolver esta petición el día de hoy es una declaración de su puño y letra, con defensa técnica, profesional como es, y que dice que no tiene duda alguna de los hechos respecto a los cuales se le están investigando. Y más encima, el día de hoy nos sorprenden con una petición que ni siquiera está formulada acá respecto a lo que se alega. Luego de ello, es una falacia, en parte, su señoría, lo que indica el colega que no se le haya preguntado.
Porque así como efectivamente el 7 de mayo, con presencia del colega, le pregunté, dijo, no tengo duda a su respecto y renuncio a mi derecho a guardar silencio. Conozco el contenido del 19 y 22 de abril pasado. Y después le dice al tribunal, le preguntaron respecto a los 3 puntos. No, su señoría, eso es falso. Yo le pregunté también de otros aspectos y lo tenemos acá. A lo mejor puede haber sido una lectura rápida, pero resulta ser que, fíjese que en esta carpeta investigativa hemos invitado a la ministra Maggi también para declarar, porque entre otros, de los aspectos que se denuncian eran las filtraciones de las diligencias realizadas en la Corte, o en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y a su ayudante también. Nos señaló la ministra Maggi que mientras no quedara firme de ejecutoriada, no iba a concurrir. Perfecto, no obstante, lo que yo estoy investigando son filtraciones. Y posteriormente con el hecho lamentable de que ha ocurrido días posteriores. Pero sigo. Entonces, cuando hablo respecto de este punto, se señala claramente en el caso del tráfico de influencias de Cabal, en declaraciones del 8 de mayo del 2019, pasadas las 15 horas con 3 minutos. Es la primera pregunta. Por ejemplo, le pregunto del caso Schuller y efectivamente la disputa que tuvieron unos con otros con las publicaciones que salieron en determinados diarios de circulación nacional. No voy a reiterar las expresiones porque no son muy cómodas respecto a las cuales se señala uno del otro. Luego de ello, vuestras señorías, ese hecho que no le hayamos preguntado que del trato preferencial de su pareja, de la colega Navarrete, resulta ser que en la misma declaración del 7 de mayo, o ya cerrándola, es la última pregunta de ese día, a su pregunta, eso es falso, nunca he dado alguna instrucción para privilegiar o dar un trato preferencial en las causas en las que mi pareja, Marisa Navarrete, sea interviniente. Es más, tiene tan solo 2 causas y son anteriores del 2014 y 2015, antes de que llegara como regional. Entonces, perdón, a usted le dicen su señoría de que solamente los 3 puntos y que nunca se le preguntó. Bueno, acá le estoy dando efectivamente en esta misma declaración de que efectivamente al colega sí se le preguntó. Y ahí está su puño y letra y está la firma también del colega. Entonces, esa afirmación que el día de hoy se le dice, no es así. En las preguntas del diario de La Tercera, las reuniones que se sostuvieron precisamente entre otras causas, por ejemplo, con expresiones de temas de generales. Luego, por ejemplo, el episodio del señor Torrejón, la Corte de Rancagua, en abril del 2019, es la segunda vez que tomo contacto con la ministra Maggi, ahora por el tema de filtraciones que estaban sucediendo en esa investigación de la Corte de Rancagua, las que estaban siendo complejas. Eso lo representa la ministra, por lo que le indico que estaba también preocupado y además porque propuse idear un plan para que en el futuro esto no se produzca con mejores condiciones. Entonces, perdone, no se le preguntó, yo escuché, perdón, a menos que haya escuchado otra cosa, pero el colega del defensor le dijo a usted, su señoría, que esas cosas no se le habían preguntado. Y yo estoy leyendo la declaración del señor Arias en presencia de él con su firma. A la siguiente pregunta. Bueno, sí, efectivamente, como usted dice, yo cometí una imprudencia en el hecho de que yo le pedí al técnico Torrejón que mandara una foto en la que salía supuestamente una imagen del diablo. Esto conforme a lo que me habían comentado Sergio respecto del procedimiento de entrada y registro del despacho del ministro Elgueta, cuando yo me encontraba acá en el Consejo de Fiscales Regionales en marzo del 2019. Efectivamente, yo le solicito a Torrejón que me enviara la foto, pero al final esto no se concretó. Fue lo mejor. Sé que fue una estupidez, pero como dije, nunca la estuve en mi poder, ya que la carpeta investigativa siempre estuvo en poder del fiscal Moya. Es una investigación que yo no llevo. También por el tema de filtraciones en dicha investigación me reuní con Sergio y le dije que no filtrara o controlara la investigación en este aspecto, ya que Moya ya era mucho lo que estaba exponiendo la investigación de los medios de comunicación. Salió un informe especial en Radio Bio Bio, en el programa en conjunto con CNN y otras notas más. De ahí, de hecho, no se produjeron más filtraciones. Entonces se pregunta, ¿se le preguntó o no se le preguntó? Claro que se le preguntó, si esas son las declaraciones del colega y del señor Arias Madariaga en presencia de su abogado defensor.
Entonces no se le puede venir a afirmar a vuestra señoría el día de hoy a estrado, y efectivamente acá no se le hicieron preguntas porque yo le estoy diciendo que sí se le hicieron. Se lo estoy leyendo. Y le estoy leyendo las filtraciones, le estoy leyendo el tema del trato que supuestamente se le habría brindado, según el denunciante, a una abogada. Y resulta además a su señoría que me piden diligencia sobre lo mismo, po. Y me viene entonces a decir acá que me quede limitar y decir los hechos respecto a los cuales no tengo conocimiento, cuando ellos me han solicitado diligencia. Entonces, perdónenme, ¿de qué estamos hablando? Tengo una querella que recién no han pasado ni 24 horas que fue declarada y hasta el tribunal le están pidiendo sobreseimiento definitivo. Y que no es materia de este debate, por cierto, y que yo no voy a caer y solamente los esbozo. Pero acá yo, concentrándome en el 186, nuevamente reitero, no está el afectado, comillas, dice que comprendo todo, no tengo duda alguna, declara de todo porque se le preguntó, usted lo puede observar, dejo afectos vivendi esas declaraciones. La defensa me pide diligencia respecto de aquellas que dice que no están comprendiendo esa resolución, cuando se entiende claramente y resulta ser que la resolución del fiscal nacional es didáctica, porque aparece y efectivamente señala y se complementa con otra que dice, bueno, y los hechos que indican del 19-22. Lo formulo de otra pregunta. Imaginémonos, vuestras señorías, que el día de hoy, en razón del mérito de la investigación, viene un declarante. La verdad es que ni siquiera tengo que dar un ejemplo que no haya existido. Su señoría, acá se produjo un hecho. Y precisamente se dio en la declaración. Y la verdad es que no venía preparado para esto, pero estaba así. Resulta ser, el 7 de mayo, cuando fue citado, la verdad que el señor Moya fue sin ninguna medio de comunicación. Magistralmente, cuando fue el colegaria, estaba lleno de medios de comunicaciones, donde nosotros tenemos modestamente nuestra oficina, donde trabajo con mi equipo. No estamos acostumbrados un poco a eso. Sin embargo, el día 7 de mayo, hicimos la declaración, estábamos presentes, continúa el 8, estoy tratando de ubicarla. En el trayecto de esa declaración del 7 de mayo, no quiero por favor equivocarme, sí, 7, en la última parte de esa primera parte, su señoría, si me permite. ¿Sí? Perfecto. ¿No? Okay. Sí. Sí. Quiero hacer presente que en este acto dejo escrito denuncia de 3 hojas que formulo denuncia en contra del señor Sergio Moya Domke por presunto delito de obstrucción a la investigación. Se me entrega en esa declaración. Se me entrega. Y yo lo resuelvo inmediatamente. Y le digo, esta Fiscalía Regional de Magallanes recepciona y pone cargo, le puse cargo de recepción a esa denuncia, con esta fecha siendo aproximadamente las 14:05 horas de hoy. Asimismo, se deja claro que por la Fiscalía Regional se debe seguir el procedimiento propio del artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el que, me dice el colegaria, entiendo perfectamente. ¿A qué se refería entendido perfectamente? Yo tenía que recibir, que lo recibí, y lo entregué en la Fiscalía Nacional, no se le tiene que designar un fiscal regional para que le investigue. Aquí es lo que quiero ver. Aquí hay un hecho. Y tuve conocimiento de un hecho distinto, pero respecto del cual no está comprendido dentro de aquella resolución que el fiscal nacional indica y que por tanto cumplí. Pero aquellos otros que están en esa resolución y que la misma expresamente de los hechos que revisten caracteres de delito de la denuncia del 16 y del 22 de mayo, de 16 y 22 de abril, o 19 y 22 de abril, 19 y 22, perdón, están contenidos. Y prueba de ello de que no hay ninguna afectación, porque vuelvo a reiterar, me piden diligencia, se le pregunta, ellos responden y no vemos cuál sea el óbice o el tema de que se plantea. Insistiendo de que yo vengo a esto y no a otro,
Señalarle también a su señoría, entonces, aspectos finales. Como afecta, en nada porque ya lo he señalado, que Hechos no sabe, lo sabe todos, me pide diligencias, que Hechos no sabe, lo reitero, lo sabe todos, tiene copias en todas las oportunidades, así entonces si no lo tuviera me pediría una cautela cantera para entregar copias, las tiene. Se han reunido las veces que ellos han estimado, nosotros de acuerdo en horario hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Después dice que efectivamente se mencionan 3 hechos y no 4, todos los hechos le han sido consultados, lo estoy investigando. Y por último, si hacemos fe, y no tengo por qué hacerlo y dudar de aquello, es que esa causa que yo estoy viendo en la presentación 2514-2018 dice relación con las boletas de Cabal. Es cierto, yo pedí esa diligencia, pero no necesariamente su señoría dice relación con ese aspecto, porque al tener conocimiento, y si lo tengo ahora, yo estoy claro con lo que se tiene que hacer. Y efectivamente yo comparto que no puede haber una doble investigación, esto es absolutamente claro. ¿Que voy a tapar el sol con un dedo? No, tengo que reunir con objetividad y eso es así. Pero eso también tiene un instituto, y un instituto sumamente claro. Porque el 186 no es principio de congruencia. El principio de congruencia lo da sí y solo sí la formalización de una investigación. Y que para qué la vamos a reiterar de acuerdo al 229 y siguiente y su concreta armonía respecto de la acusación y posteriormente de la sentencia. Pero no respecto de hechos que esté investigando. Porque respecto de estos hechos investigados pueden hacer otros ilícitos. Y después, ¿qué me van a decir? Ah, no, porque usted en la audiencia del 11 de julio dijo que estos hechos nomás lo investigaba, así que esto no lo... No, pues, si la investigación y los hechos son dinámicos. Luego de ello, su señoría, también indicarle habla, conjugó el tema de la querella de capítulo del artículo 426, puede ser un error, pero sin perjuicio de eso, su señoría. La verdad que hay diversos fallos del Tribunal Constitucional sobre la materia y también de la excelentísima Corte Suprema, de que eso es solamente el momento de acusar o privar de libertad a alguien, y no hay nada más de eso. Entonces, esas son las mismas normas que rigen también para el desafuero de parlamentarios. No tiene nada que ver también esto con un 186, no que lo diga de esa forma. Y eso. Y el tema, vuelvo a reiterar sus ideas, yo creo que varias ideas me quedan, pero yo creo que el tribunal tiene absolutamente claro en las peticiones. Yo vengo a esto, vengo a este punto. Nuevamente reitero, a la RIT 2514, que entiendo mañana tiene un debate sobre ese evento definitivo, que seamos sumamente razonables, si se acoge o se rechaza, algunos de los intervinientes va a apelar, se va a ver en la Corte, yo creo que más o menos, calculando en 2 meses más, va a tener una resolución firme ejecutorial. Y si eventualmente uno hiciera ese ejercicio y formalizara, y mire, formalizara, resulta ser que la norma está clarita en aquellas excepciones de previo especial pronunciamiento al momento de preparar el juicio oral y que se denomina cosa juzgada, que es la letra C de la norma en cuestión. Es todo, su señoría. Perdón, su señoría, voy a dejar acercarme a esta voz para entregar la resolución. ¿Esto qué es? Es la declaración del señor Arias. La misma que me había... Que es la misma que me había pasado también antes, No, pero en realidad... no, esa no se la he pasado. no, Esa es la declaración del señor Arias Madariaga a la Fiscalía. pero recién no me había entregado ese mismo documento junto con las... Sí, también, con lo que las pasa es que actas. son 2 días. Mañana y tarde, mañana y tarde. Ahí están completas, del 7 al 8, Perfecto. mañana y tarde. Entiendo. Perfecto. Yo solo entregué una parte nada más. Entendí. Un segundo, por favor.
tengo algunas dudas fiscal. En relación a las diligencias que aludió, había requerido la defensa en representación de su representado que daban cuenta del conocimiento de los hechos investigados. Su señoría, se me da un minuto para poder... Muchas peticiones, ¿Perdón? existen muchas peticiones de práctica de diligencia, como para que me las pueda indicar. Sí, yo, si me da 2-3 minutos, yo se las tengo. 2 o 3 minutos. Ya, eso es uno, por si fiscal, por si requiere, también me solicita tiempo. La segunda consulta es en relación a la petición de la defensa, porque son dos. Uno, ¿El del plazo? el del plazo. Entonces, para que se pronuncie respecto a ese punto. Luego, para que no haya suspendido la audiencia, así que luego para fines de que vayan desde ya tratando de sintetizar sus argumentaciones, va a ser 3 minutos contabilizados de réplica. Pero contabilizados en esta oportunidad, así que tienen 3 minutos para que lo puedan organizar. Se lo agradezco. ¿Quieren que se suspenda momentáneamente la audiencia? Sí, porque para poder tener las que usted las tenga. Ok, 10 minutos. Gracias. No podría avanzar yo por mientras. No podría avanzar yo por mientras. Señoría, ¿y si yo hago mis argumentaciones mientras él busca su antecedente en la medida que no haya oposición de la defensa? Sí, yo prefiero. ¿Ustedes también? ¿También? Ya, listo. ¿Ah? No, pues la réplica. Sí, la réplica son 3. Ya, Sí, no, pero trataré de ser muy preciso, su ¿Tiene señoría. alguna oposición en que pueda argumentar la querellante mientras usted busca su antecedente? Perfecto. Señoría, parto haciendo míos del Consejo de Defensa del Estado y de estos intervinientes las alegaciones del Ministerio Público que en nuestro concepto dejan de manifiesto que el artículo 186, la finalidad del artículo 186, cumplió a cabalidad su finalidad, pero dejan en claro algo más relevante, que tal finalidad ya estaba cumplida con anterioridad, de los mismos antecedentes que su señoría está requiriendo, va a quedar ello manifiesto, es decir, siempre hubo claridad acerca de las imputaciones que se efectuaban a el imputado Arias, valga la redundancia. Ahora, su señoría, me haré cargo porque en realidad acá hubo múltiples alegaciones inorgánicas que, por cierto, sobrepasaron el artículo 186 y me haré cargo muy brevemente de alguna de ellas. Por ejemplo, a propósito de la querella de capítulo, su señoría, la jurisprudencia es clarísima en cuanto procede solo tratándose cuando el Ministerio Público decide formular acusación en la etapa procesal pertinente o tratándose de medidas cautelares. En ese sentido, incluso a propósito del amparo, del desafuero, que es más intenso, hay un artículo, por ejemplo, del profesor Emilio Pfeffer, que deja manifiesto que ni siquiera la formalización por sí misma requiere desafuero. Y obviamente algo similar se puede entender de esto. Se citó el caso La Ronda, pero aunque no viene al caso, quiero dejar en claro que es totalmente distinto. Allá se estaba hablando de un delito de cohecho en lo que se había obtenido un SAF. Acá lo que se obtuvo fue un SAO. No lo voy a explicar mayormente, pero la información que contiene uno y otro en cuanto a los datos personales, en cuanto a antecedentes de relevancia, es absolutamente distinto. El Consejo lo explicó en detalle en su querella, entonces no hay comparación. El SAF simplemente da RUC y nombre. Y además en el caso La Ronda lo estaba pidiendo el propio imputado Jadwe, le pidió a su abogado que obtuviera eso. Entonces la situación es totalmente distinta. Acá es la de un tercero, no hay comparación, pero hay que hacerlo presente porque no puede quedar en el aire. Muy brevemente, profundizando a propósito del bis in idem, su señoría, de la parte final del artículo 1 del Código Procesal Penal, queda de manifiesto que para que opere un bis in idem supone que exista sentencia condenatoria absolutoria o sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, también es una alegación inorgánica adelantada, por decirlo de alguna forma. Fallos del TC a propósito del artículo 186. Son muy pocos casos referidos al querellante y como es un requerimiento de inaplicabilidad,
es aplicable solo a casos concretos y además son fallos de antigua data, su señoría. Pero lo que el Poder Judicial, en definitiva, se ha resuelto por los tribunales es que el artículo 186 no trae aparejada consecuencia alguna, aunque se decida fijar un plazo. ¿Por qué? Porque se estaría afectando las facultades constitucionales del órgano persecutor. Y esa jurisprudencia, su señoría, es unánime, casi unánime en ese sentido. Por lo tanto, bueno, y además acá quiero agregar algo. Claramente la norma señala, supone una ponderación del tribunal nuevamente. Dice, podrá fijar un plazo. Además de lo expresado, está razonando sobre otra lógica, su señoría. Investigaciones de larga data, de mucho tiempo, que no hay claridad en las imputaciones, que el Ministerio Público ha sido impreciso, etcétera, etcétera. Pero acá no es el caso. Acá ha quedado demostrado que estamos hablando de una investigación reciente, donde la imputación está precisa, son precisas, obviamente se pueden ampliar a otros hechos, según diré, pero por eso además dentro de esa ponderación que corresponde siempre al órgano jurisdiccional, no procede fijar un plazo. Además que, como señalé, de acuerdo a la jurisprudencia, no establece consecuencias jurídicas. Su señoría, muy brevemente, se dijo que el Consejo tuvo la investigación durante meses y, en definitiva, no presentó querella. Obviamente, supuso un estudio adecuado, pero ese argumento se puede usar al contrario. No obstante haberla estudiado durante meses, no descartó la existencia de otros delitos y la necesidad de que la investigación avance en esos aspectos. No es otro antecedente que se señaló, no es un hecho excepcional que el Consejo se querella en contra de un fiscal, es algo único. Su señoría, el Consejo se querella, de acuerdo al artículo 3, número 5, cuando un funcionario público ha cometido un delito en ejercicio de sus funciones. Esa es la regla de la ley orgánica. Su señoría, finalmente, un tema que es de toda relevancia y tal vez lo más importante de lo que quiero expresar. Se ha dado una amplitud al artículo 46 de la Ley Orgánica del Ministerio Público por parte de la defensa que no corresponde, que es incorrecta. Se ha dado a entender que cada vez que se quiere investigar por un delito debería haber una autorización del tribunal. Su señoría, y una palabra que he usado mucho hoy día, eso supone nuevamente cercenar el Código Procesal Penal. Es decir, que las normas del artículo 180 y siguiente no se aplican cuando se investiga un fiscal. Señoría, no tiene ni un sentido eso de que lo que hace en realidad el artículo 46, y ese es su sentido, es una norma que opera de manera similar al elemento fuero de la competencia absoluta. Eleva en definitiva, el rango, la jerarquía de quién tiene que conocer un hecho. En este caso, estamos hablando de un codetentador del ius puniendi que tiene facultades constitucionales. Entonces se dice, mire, si hay que investigar un fiscal regional, no lo puede investigar cualquier fiscal, tiene que ser determinado rango. Pero eso, y así está, por ejemplo, en el Código Orgánico a propósito de los jueces, e insisto, esto es un codetentador del ius puniendi, entre los jueces están en el artículo 50 y 53 del Código Orgánico. Entonces, eso es lo que busca, pero esta restricción, esta interpretación que se busca del artículo 46 se equivoca. No, en definitiva, él no va a tener que dictarse una resolución cada vez que la investigación se amplíe, porque si no, no se estaría aplicando el artículo 180 y siguiente de la actuación en la investigación del Código Procesal Penal. Y esa no es la idea. Es simplemente una garantía de la independencia del órgano investigador, en este caso, que está establecida en favor del propio imputado. Entonces, no se puede, su señoría, utilizar esa norma fijándose el límite. Cada vez que se amplía la investigación, porque acá sin duda van a surgir nuevos hechos, señoría, es necesario dictar esa resolución. Es improcedente, porque la garantía de la independencia ya está siendo cumplida, habiéndose elevado la jerarquía del órgano que investiga. Su señoría, por todo lo expuesto, esta parte entiende que la facultad, el artículo 186 se ha cumplido a cabalidad, y en cuanto al ejercicio de ponderación que tiene que hacer este órgano jurisdiccional, no procede, dado los antecedentes vertidos, fijar un plazo, haciendo presente además la jurisprudencia que señalé en cuanto dicho plazo no tiene consecuencia jurídica alguna, como han señalado los tribunales de justicia. Eso es, su señoría.
Las diligencias, las solicitudes. Perfecto. ¿Quiere verlas? ¿Entiende que son? ¿Son las diligencias que pedí yo? Sí. Son mis diligencias, señoría, las tengo acá también y las... Sí, es lo mismo.
solo dudas respecto de la asignada en el número 7 de, bueno, no tienen fecha. A ver, y que se corresponden con la resolución administrativa del 17 de mayo. La asignada bajo el número 7 de... ¿Puedo sacar para poder...? Claro. El número 7. ¿Qué es el número 7? El número 7 de la, de la solicitud que recae en la resolución del 17 de mayo. Sí, su señoría, eso se refiere a lo siguiente. En la declaración incluso del propio señor Arias, menciona que en una ocasión, en virtud a la diligencia también de la investigación de Cabal, el fiscal Sergio Moya le toma declaración a la anterior presidenta de la República, a su excelencia la presidenta Bachelet, y habrían mandado como una serie de preguntas o minutas de preguntas, donde supuestamente se habrían derivado a la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Delitos de Corrupción, y que la directora, la colega doña Marta Herrera, habría como limitado el número de preguntas de que será. Y ese hecho nació en la propia declaración del señor Arias, y después nos pide la diligencia para que lo corroboremos, y entre otros aspectos también dice relación a eso. Y yo le dije que sí, de hecho la declaración está, y después aportó declaración y correo. Pero hay algo que agregar ahí. El número 7 no dice relación con eso, sino que dice con el fin que refiera, doña Marta Herrera, el objeto y alcances de la reunión sostenida con el denunciante en su oficina el día 8 de abril de 2019. Y también Porque en los correos electrónicos que están en la carpeta, doña Marta Herrera se comunica con don Sergio Moya y le dice, según lo conversado en la reunión del día 8, envíame tales y cuáles antecedentes. Entonces nosotros le pedimos que se citara para que se nos aclarara por qué ella había estado, cuál había sido el objeto de esas reuniones del día 8 por un tema distinto al que plantea el colega fiscal, y es porque la Fiscalía Nacional tomó conocimiento de los hechos denunciados por don Sergio Moya al menos 10 días antes de que se hiciera pública la denuncia. Y eso también, a nuestro juicio, da pie a una ilegalidad, porque la ley ordena que la investigación la debe decretar el fiscal nacional de inmediato. No puede estar 10 días analizándola con su equipo de trabajo, en reuniones, antes de decretar que se abriera. De ahí que nació esa citación pedida por nosotros, doña Marta Herrera, magistrado. Y que también perdón, para que también lo complemente el colega, es como se pide, acá está, en una página y media, y se le pregunta también eso y lo aclara, así que si gusta se la accedo, su señoría. Pero la petición fue en esos términos. Y que pregunte el otro. Ok, ahí está, ahí está en la declaración. Sí, porque no se conocen los hechos. No requiere. No, lo devuelvo para que no se me vaya a olvidar. Ahí está la diligencia y ahí está la declaración. Ya sería 3 minutos, promedio. Sí, 3 minutos, vamos con los 3 minutos. Magistrado, iré rápidamente planteando. Nosotros estamos pidiendo únicamente conocer los hechos. Sí, diga. No, le faltó pronunciarse respecto al plazo. Al plazo. Era la segunda petición. Es que, bueno, ya ahora no sé cómo queda, porque lo único que quiero es conocer los hechos y ahora me piden plazo. La verdad que... Gracias. Yo vengo a esto. Y si usted me dice plazo, no en ninguna parte lo leo. En una parte lo veo, ni lo leo, ni lo indico. Solo veo un RIT 2514 que vuelva a ser su señoría, desconozco. Me dice efectivamente plazo que en el por tanto no se pide. Conocer esta solicitud de control jurisdiccional anterior conforme al 186. No me pide nada de eso. No pide plazo. De hecho, sí, un poco hemos ido mostrándoles, si no vengo mucho más, un preparado de esta presentación. Y en el tema del plazo, su señoría, la verdad que es una investigación que es dinámica. Ahora, yo entiendo y comprendo como toda persona, efectivamente una investigación no se puede dilatar. Y efectivamente yo creo que el ejercicio lo tienen todos, o sea, todos, entre comillas, todos me controlan. Me controla el código porque tengo que seguir mis normas al código, me controla la defensa con las audiencias que usted tiene, me controla el Consejo de Defensa también con aquellas que puede formular, porque el 186 puede serlo tanto para
la defensa, como también lo puede hacer el querellante. De hecho, el mismo colega cita un ejemplo, no de la defensa, cita un ejemplo del querellante. Pero me quedo con la primera locución, su señoría, que se está excediendo más allá de lo pedido y de lo que fue el motivo de esta audiencia, lo resuelto por su señoría. Si considerase de que efectivamente esa no es una petición, porque no es entrabar ninguna discusión, de hecho lo hemos hecho más simple, yo creo que un plazo razonable y prudente podría ser un plazo de 6 meses. Ok. Ya. ¿Requiere que le dé la palabra al querellante para que vaya sobre ese punto? ¿Usted me refirió algo del plazo? Yo me referí al plazo, señoría. Ok, listo. Entonces, 3 minutos. Ya, magistrado. 5, si es que fueran, pero no más. Gracias, señoría, sí trataré de ser breve. 5 minutos de bello. Gracias. Señoría, nosotros estamos acá para ejercer para solicitar lo que plantea el artículo 186. No tenemos ningún misterio, no hay ninguna sorpresa. Nosotros estamos pidiendo que se cite esta audiencia para discutir al tenor del artículo 186 del Código Procesal Penal. No hay ninguna sorpresa en pedir un plazo porque eso está en la norma, está en la petición. De tal manera que creo que es un argumento que debe ser descartado de plano el decir que nos estamos extralimitando a la petición porque nuestra petición está en la suma y en el por tanto que se cite a un control jurisdiccional anterior a la formalización conforme el artículo 186 del Código Procesal Penal y la norma del 186 del Código Procesal Penal, señoría, no tengo para qué leerla, se presume conocido el derecho más aún en los abogados y de tal manera que esa norma termina con una frase, un punto seguido que dice también podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación. O sea, alegar sorpresa es alegar ignorancia de la ley. Y eso no creo que resulte un argumento válido para rechazar una petición de la defensa. De otro lado, señoría, nosotros fuimos lo más transparentes posibles en la petición. Yo puse en mi petición el artículo, el que estábamos invadiendo lo investigado en la causa y puse el RIT 2514 del 2018. Y esta resolución, señoría, y esta petición se presentó al tribunal el 17 de junio del 2019. ¿Cuántas semanas atrás son? ¿3? Casi 4. O sea, hace 3 semanas que el colega fiscal conoció nuestra petición en donde se le dijo, mire, queremos discutir el 180, al tenor del 186, norma conocida, y se le dice, porque creemos que aquí se están investigando los mismos hechos que el 2514. Entonces, que no se nos diga que nosotros no hicimos el trabajo previo, pues, señoría. Porque no cuesta nada al colega poder indagar en su computador o pedirle a un asistente, quiero ver la causa 2514 del 2018 del Tribunal de Rancagua. E inmediatamente, en un minuto, hubiese sabido qué causa se trataba, cuál era la resolución y por qué nosotros estábamos alegando lo que él entiende perfectamente, no me cabe ninguna duda, y es que está investigando exactamente los mismos hechos objeto de la querella y de la resolución del fiscal nacional, donde designó al fiscal regional, señor Ayala, y que, como ya sabemos, se discutirá su sobreseimiento definitivo mañana. Entonces, que no se nos diga, señoría, que nosotros no hicimos el trabajo previo y que se está alegando. Aquí hay una segunda alegación donde el colega reconoce que no preparó, parece, adecuadamente la audiencia porque pudo haber perfectamente indagado en el sistema fácilmente, saber qué causa era y por qué existía o no existía la misma investigación. Entonces, y más aún, ahora nosotros la hemos exhibido, la resolución del fiscal nacional, y ha reconocido incluso que acepta que estamos investigando lo mismo y que existiría una doble persecución, y está planteando que existirían distintos partícipes. Pues bien, con mayor razón, señoría, nos da fuerza a que queremos saber algo, lo más básico de todo el proceso penal, saber de qué nos están investigando para saber de qué nos debemos defender. Y eso, señoría, es lo que nosotros estamos solicitando a través de esto. Y que no se nos diga, por favor, porque me parece argumentos de verdad que no tienen mayor, o que tenemos que hacer un análisis muy profundo para descartarlo, que no esté presente aquí el imputado, señoría, cuando sabemos de memoria cuáles son las audiencias que exigen la presencia del imputado como condición de su realización. La formalización, la de preparación de juicio oral, la de juicio oral, etcétera, pero no la audiencia de 186.
De tal manera que no podemos ahora crear requisitos que no existen en la ley al plantear que porque no está aquí don Emiliano Arias debe ser rechazada nuestra petición, máxime cuando el artículo 104 del Código Procesal Penal señala claramente que el defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que expresamente se reserve su ejercicio a este último en forma personal. Y ahí la ley no lo dice. El artículo 186 puede ser solicitado, y así ha sido siempre, a través de abogados que formulan la petición en nombre de sus clientes. De tal manera que esa razón también debe descartarse. Que no es afectado el imputado, o sea, la expresión afectado es más amplia que la expresión imputado. Con mayor razón el imputado es afectado. Y basta leer la Real Academia Española de la Lengua para entender qué se entiende por afectado, y vamos a comprender que si mi representado está siendo denunciado, tiene la calidad de imputado y por tanto está incluido dentro del vocablo afectado que exige el Código Procesal Penal en el artículo 186 que estamos trabajando. Ahora, ¿la resolución del fiscal nacional es equívoca? Sí lo es. Se cita un correo electrónico que nosotros no tenemos en estas copias, colega, por favor. Nosotros no vamos a estar aquí así perdiendo el tiempo todos si yo tengo algo que digo que no tengo. ¿Por qué habría de estar mintiendo? No tenemos copia del correo electrónico del día 19. Solamente tenemos lo que pareciera que es el correo electrónico del día 22, aquel que tiene la suma. De tal manera que si estamos pidiendo que por favor se nos indique qué dice el correo electrónico del día 19, justamente esta es la vía procesal para hacerlo, porque no está en nuestras copias esa comunicación del día 19, desconocemos por qué no está. Obviamente lo atribuimos a una omisión de los funcionarios al momento de escanear las carpetas, porque hemos visto que el colega al hojear el archivador sí aparece la comunicación del día 19 y nosotros no la conocemos. De tal manera que se justifica el 186 también. Y la del 22, señoría, claro que nosotros hemos pedido diligencia, claro que se le hicieron muchas preguntas a mi representado, pero el colega fiscal sabe que durante la declaración muchas veces él hizo el comentario que habían hechos que no estaban dentro de la resolución y que no le interesaban. Entonces, todos entendimos de buena fe aquellos 2 días largos de declaración que habían hechos que estaban dentro de la resolución y habían otros hechos que estaban fuera de la resolución. Entonces, que no se nos impute mala fe, y por favor, no es que debamos hacer un ejercicio deconstructivo de tener que decir, según lo que le preguntaron, es que usted supo los hechos. O sea, llama la atención solo, señoría, plantear que en una declaración habrán sido, yo creo, 20 horas de declaración o más, se haya hecho una pregunta sobre uno de los hechos de la investigación de la que están en el correo número 5 sobre la señora Marisa Navarrete, y se haya hecho una pregunta a la señora Maggi sobre una filtración de una foto de los supuestos brujerías que hacía el ministro en contra de sus superiores. Y no hubo ninguna otra pregunta. Y con esa pregunta hoy día se pretende acusar que nosotros sí sabemos y no estaríamos acá. ¿Y por qué estamos acá? Porque se nos están investigando filtraciones que están en otra causa. Tenemos la legítima confusión, la legítima ignorancia respecto y el legítimo derecho a pedirle al tribunal que se defina los hechos que están siendo investigados. No es ni más ni menos que eso, que nos parece la garantía básica y mínima que está establecida en los tratados internacionales y en el Código Procesal Penal para efectos de solicitar y justificar esta audiencia. Y más aún, señoría, cuando escuchamos al colega decir que el colega Moya dice que las filtraciones son a través de 3 funcionarios puntuales, dependientes de don Emiliano Arias, a quien él supuestamente, según dice Moya, le habría dado instrucciones para entregarle los antecedentes a la prensa, le tomaron declaraciones a esas 3 personas y se les tomaron declaraciones en calidad de testigos. Si efectivamente ese fuese un hecho que se está investigando, en donde hay una persona que le está atribuyendo participación en un delito, como son las filtraciones de estas personas, lo mínimo es que se hubiesen tomado declaración en calidad de imputados, porque eso es lo que son a la luz de lo que hoy entendemos es el correo electrónico del día 22. Entonces, ¿tenemos legítimo derecho, señoría, para pedir el 186? Creo que sí. Creo que la resolución del fiscal nacional no es clara y solamente queremos que se nos diga qué hay en la comunicación del día 19 y qué hay en la comunicación del día 22, definiendo, no genéricamente las filtraciones, sino que se nos diga cuáles filtraciones. Habida cuenta, y lo digo una vez más, que nosotros en nuestra petición acusamos que hay otra investigación pendiente del Ministerio Público, el ROL 2514 del 2018, en donde otra resolución del fiscal nacional sí ordenó investigar esas filtraciones que son las mismas que está solicitando el fiscal acá en aquel reportaje del Canal 13.
Y si hicimos una alusión a la querella de capítulos, no fue con el ánimo de confundir, sino fue con el ánimo de justificar que el fiscal regional tiene un régimen especial en la ley procesal penal vigente a efectos de poder investigar su eventual participación en un hecho punible. Es desde esa perspectiva que yo tomé ese ejemplo para poder entender por qué la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en su artículo 46 ordena que cuando hay una denuncia en contra de un fiscal debe convocarse al fiscal, al Consejo General de Fiscales y designarse uno al efecto, y de ahí que nosotros recogemos aquella resolución del fiscal nacional como un antecedente importante para poder ejercer el derecho a defensa. De lo contrario no estaríamos acá. Entonces, señoría, ¿hay una resolución confusa? Absolutamente. Estamos pidiendo un ejercicio básico que es conocer los hechos, y tanto lo estamos pidiendo que, consecuente con esta petición, le estamos pidiendo al tribunal que fije un plazo conforme lo que dice la ley, que se presume conocida por todos. No hay ninguna sorpresa, hay que solo tomar el artículo 186 porque esa fue nuestra petición del día de hoy, de conocer una solicitud de control anterior conforme al 186 que contempla claramente la posibilidad del tribunal de imponer un plazo, y hemos citado la jurisprudencia que se nos dice que es antigua del Tribunal Constitucional en orden a que de acuerdo a dicho excelentísimo tribunal, el juez de garantía está empoderado, tiene las facultades para limitar el ejercicio amplio de la facultad del artículo 230 de poder requerir la formalización en cualquier momento. Se ha dicho que eso no tiene que ser con una limitación, como ocurre en cualquier Estado, como es el nuestro, en donde la persecución penal no es a cualquier precio, sino que es siempre apegada a la ley, apegada a las garantías constitucionales y respetando los derechos básicos de todos los intervinientes, como lo es don Emiliano Arias Madariaga, quien lo único que está pidiendo, señoría, es que se definan los hechos y que se fije un plazo. Creemos que 6 meses es un plazo extraordinariamente largo para que se pueda él comparecer oficialmente ante una audiencia ante este tribunal con el objeto de nuevo lo mismo, conocer los hechos. Y de una vez por todas tengamos un plazo judicial y de esa perspectiva y con esa base podamos ejercer todos los derechos y garantías que establece el Código para poder defender materialmente a mi representado y podamos solicitar, porque sí queremos pedir el sobreseimiento definitivo lo antes posible de estas imputaciones, y para eso es que estamos aquí, señoría, y para eso es que solicitamos entonces que se acceda a esta petición que nos parece tan simple y se conceda un plazo, o se ordene, o se fije un plazo para la formalización inferior a los 6 meses que se ha allanado ya el Ministerio Público. Ok. Gracias, magistrado. Creo que tengo 15 minutos, ¿no? Sí, fueron como 11. Disculpe, magistrado. Sí, pero está bien. Suficiente. Yo creo que lo único que complica todo es la defensa. La defensa complicó con su artículo 10 algo que no tenía que haber traído sede judicial, producto de su confusión. Nos trae con un artículo 106 donde abandona su petición y quiere maquillarnos la norma del 186 con que yo tengo que dar por supuestos. Cuando yo voy a un alegato de revisión de prisión preventiva, no voy a estar discutiendo efectivamente que quede en espera citación. Deberá señalar que efectivamente se da 155, por ejemplo, un arresto total. Porque de lo contrario el tribunal comete eventualmente una ultra petita, precisamente porque en materia del Código Procesal Penal no puede extenderse más allá de lo pedido y lo peticionado. El día de hoy es algo similar. Yo vine a esto. No vine a esto otro que dice el colega. Y resulta que esto sería muy feble o muy mala una defensa de que efectivamente entonces cite a su representado a declarar durante 2 días, mañana y tarde, sin conocer lo hecho. La verdad es que yo no conozco ninguna defensa técnica entonces que se dé ese lujo, perdone la expresión, entonces de sentar a un imputado que no tiene idea entonces de los hechos en materia de la investigación y que lo que primero que hace está 2 días, mañana y tarde, que se le tome declaración. Porque efectivamente entonces ha demorado casi 3 meses en hacer lo que no hizo a partir de abril del 2019. Porque sucedería toda esta hora que hemos estado debatiendo del 186 está aquí. Y dice, y lo voy a volver a reiterar, sé el motivo de la citación, lo es en calidad de imputado. Asimismo fui advertido de mis derechos legales y constitucionales. Sé el contenido de la denuncia en mi contra formulada por el empleado público Sergio Moya, de fechas 19 y 22 de abril pasado.
No tengo dudas a su respecto y renuncio a mi derecho a guardar silencio. Yo me quedo con eso, sucedería, y basta y sobra. Y efectivamente, no tengo dudas, sé el contenido. Por tanto, entonces, ¿para qué estamos acá con 186? Parece que es algo entonces en la cabeza de la defensa. Porque el imputado, respecto a los cuales ellos representan, es el que no tiene dudas. Y eso refrenda aún más lo que yo acabo de indicar. El 186 habla precisamente de cualquier persona considerada afectada. Bueno, dígame entonces cómo va esta afectación, porque si el titular de esa, comillas, acción dice que tiene conocimiento y que no tiene duda, por favor, su señoría. Por favor, su señoría, entonces cualquiera de mañana y vamos a estar llenos de 186, que ahora no lo entendí. Es que ahora sí que lo entiendo. Yo me quedo con eso y está claro. Ahora, ¿quién efectivamente le dice a esta señoría que no tiene, que no comprende los hechos cuando en el derecho que hace me pide diligencia? Me pide diligencia respecto de aquellos hechos que ahora él mismo desconoce y que me envía de su correo electrónico pidiendo diligencias, como por ejemplo aquella del beneficio y privilegio supuestamente respecto de su pareja, la colega Navarrete, y me pide citaciones. Por ejemplo, me pide citaciones de los fiscales, y eso significa no conocer los hechos. Está ejerciendo sus derechos y los ha ejercido bien. No le hemos negado, creo yo saber, su señoría, ninguna diligencia, ninguna. Se le han hecho todas. Entonces después cuando en definitiva me dice, es que ahora, y centremos el debate, entonces esto de que mañana se va a sobreseer, a ver, perdón, entonces en definitiva, preguntemos, ni siquiera vuestra señoría, con todo respeto, sabe el contenido de esa causa. Su señoría, si yo le preguntara, por favor, para poder resolver la RIT 2514-2018, también entonces la defensa le va a decir, bueno, magistrado, que usted tiene que hacer el simple ejercicio, métase ahí en el computador. Haga ese ejercicio y métase en el computador, por favor, y usted la va a ver y ahí se dará cuenta que si la cuestión no es al lote. No es así. Y aquí ni siquiera el día de hoy acompañadora, entonces le pediría, entonces subiría, por favor, entonces él le diría, por favor, de que entonces sepamos. Y yo creo que, así como en el artículo 10, también tenemos algo común. A ver, esas copias del 2514 de quedar de mentiroso no están en la carpeta investigativa que estamos debatiendo en el RIT del día de hoy. No están. No están. Y también sucedería ese tema de que no se le preguntó, eso no es efectivo, eso no ocurrió en la vida, no ocurrió en la verdad investigativa. Usted tuvo acceso y pudo comprobar que se le preguntó al señor Arias precisamente de esa materia. Y tercero, entonces, él cuestiona esta diligencia del 24 de mayo y por favor pido tener a la vista la solicitud porque dice, consta en auto que se ha fijado audiencia el 11 de julio para conocer una cautela de las pruebas. Y se refiere precisamente a diligencia. Bueno, hay un oficio, su señoría, que es del 24 de mayo del 2019 y que dice ahí, primero, no es un oficio que indique porque estamos indicando la responsabilidad penal del señor Arias respecto de este tema y que el tema... Si la misma denuncia en el punto 5, cuando usted la tuvo en vista y la tiene ahí, refiere, y ahora él me dice, el colega, punto 5, filtraciones, punto 4, perdón, y habla de filtraciones en plural, da nombre de varios funcionarios, que están en la denuncia y que habrían sido, en este caso, partícipes eventualmente, y señala varios links respecto de investigaciones donde habrían ocurrido esas filtraciones, señalando entre aquellos casos que le señalé, me olvido de indicar el caso Iglesia, el caso de la Corte, de Rancagua, el caso Cabal, el tema, y lo menciona, y después incluso indica las direcciones. Entonces, eso, su señoría, no puede verse el Senado. Ahora, en un aspecto estamos de acuerdo. Y yo insisto, no sé cómo esto puede volverse, no estamos diciendo, de hecho no se está defendiendo en ese aspecto de nada. Yo lo único que he hecho es esto. Pedir un requerimiento de información respecto de una noticia. Eso es lo que es, en eso estamos debatiendo, en esto.
y que por más que quiera, de ese artículo 60, usted no me puede privar de poder ubicar otros partidos. No me lo puede privar. Porque efectivamente, si en esa querella que nuevamente estoy elucubrando porque no tengo conocimiento, no tengo ni siquiera una certificación presentada por la defensa, y perdóneme que le diga, a mí me dice que soy proactivo, yo perfecto, yo he sido bastante proactivo, perdóneme. Pero la defensa también ha sido bastante proactivo, incluso en aquellas materias de aquellos puntos que él desconoce que no están en la resolución, pero que me pide diligencia. Porque yo también podría decir, se ha demorado 3 meses en hacer lo que no ha hecho. En acompañar esa certificación y decir, ojo, mire, respecto de este tema, hay otra investigación. Entonces, insisto, sucedería sobre ese punto de la materia, refrendando a lo que vinimos, y yo lo tengo claro. Efectivamente, hay una sola investigación penal, un solo juicio oral y público, artículo 1 del Código Procesal Penal. Lo he señalado hasta la excepción de cosas juzgadas en la oportunidad procesal correspondiente, y lo tengo claro, y se lo digo aquí y ahora. Y aquí, nuevamente, estamos frente a una postura que también vuestra señoría desconoce porque no tiene los elementos. O yo, si usted me pregunta la carpeta investigativa, no le voy a poder responder a esa pregunta y si me diga, fiscal, necesito saber de qué trata la RIT 2514, yo le voy a tener que decir, no tengo idea. Porque efectivamente no indica ni siquiera el tribunal, no indica la materia. ¿Será laboral? ¿Será civil? ¿Tendré que ser, será tributaria? ¿Tendré que ir al tribunal aduanero? No está acá. Dice, el próximo 28, dice, ya comunicó cierre. Entonces, eso es, su señoría. Acá no hay una afectación, los hechos están plenamente y cabalmente conocidos, se han pedido diligencias sobre los mismos, y un hecho que es muy fuerte y que no podemos tapar el sol con el dedo. El propio imputado dice, y nuevamente conozco el motivo, conozco el contenido, no tengo dudas a su respecto. Es todo, su señoría. Su señoría, muy breve. En cuanto al plazo, no obstante lo expresado por el órgano persecutor, entendiendo que esta parte se creyó recientemente, que estamos hablando de una investigación de este año, esta parte estima que después de una ponderación de la norma, y que señala por cierto podrá, como dije, no procede fijar el plazo que ha expresado la defensa. En segundo lugar, su señoría, creo que cualquier alegación seria en torno a la doble persecución supone la existencia de alguna de las resoluciones que señala el artículo 1 y que se encuentren, por cierto, ejecutoriadas, lo que no sucede. Y en tercer lugar, su señoría, en cuanto a la insistencia de mi contradictor en cuanto a que el artículo 46, el ejercicio del artículo 46 fue poco claro, creo que es, insisto con lo que señalé, no darle el sentido correcto. El artículo 46 simplemente dice, ejérzase la acción penal en conformidad a esa norma. No se restrinja, no se condiciona a determinados hechos, y por cierto, los hechos están señalados. Entonces, es una interpretación totalmente distinta que, insisto, es para garantizar la independencia del órgano investigador, en este caso, su señoría. Eso es. Yo solo quiero acompañar las resoluciones que cité en el debate, que las exhibí. ¿Cuáles? La instrucción particular que da lugar donde el fiscal solicita el reportaje del canal 13 y la resolución del fiscal nacional número 595 del 2018 que ordena la otra investigación. Ok. Fueron exhibidas en el debate. Perdón, magistrado, o sea, hagamos las cosas con respeto. Yo voy a ver este documento que yo lo desconozco. Pero si lo exhibí en el debate, lo levanté, lo leí. Yo no lo he leído. Tiene un minuto. Solo conozco el oficio 231 que es de mi puño y letra, pero insisto sobre el mismo punto, está ahora sacando un antecedente respecto al cual ni siquiera está en la carpeta investigativa. Acá el colega defensor acompaña una resolución 595 del 27 de marzo del 2018, que no está, insisto, en esta carpeta investigativa. Esta dice acción penal pública, violación de secreto con un timbre de este tribunal, que no está en la carpeta investigativa, y acompaña una querella que entiendo que es lo que debiera haber efectuado en la sede de la Fiscalía, pero no acá. ¿Tuvo acceso? Lo acabo de ver nomás recién, sucintamente nada más, Ya. que no están.
minuto, por favor. Un minuto. Hemos tenido suficiente ya. No, un minuto y estamos. Y de resolver sus peticiones. Luego de la resolución, eventualmente pueden tener un receso si es que hubiese alguna otra cuestión que resolver. ¿Requiere un receso? No. ¿Requiere un receso? Ok, tiene 2 minutos. Un segundo. Al tiro, al tiro. Debería verlo esto. Debería verlo esto.
Vistos, oídos y teniendo presente. Resolviendo el tribunal la petición formulada por la defensa del imputado Arias Madariaga en relación al artículo 136 del Código Procesal Penal. Se ha de estar respecto a la petición de conocimiento de los hechos de la investigación solicitada por la defensa al mérito del registro de audio de la presente audiencia y la información que ha referido respecto del punto el representante del Ministerio Público presente, haciendo sin perjuicio lugar a la regulación de plazos, sin perjuicio de las consideraciones que han de ser referidas a continuación en relación a aquel en los términos de la parte final del artículo 136 del Código Procesal Penal, dentro del término de 3 meses, en virtud de, de las siguientes consideraciones. Primero, en relación a la incidencia planteada respecto a la solicitud de conocimiento formulada por la defensa, el imputado correspondiente en relación a los hechos que son objeto de la correspondiente investigación criminal. Numerando el número 1 en relación a cuestiones formales. Que en relación al sujeto activo o peticionario del artículo del instituto contemplado en el artículo 136 del Código Procesal Penal, se ha de estar al no designar la institución aludida, la definición respecto al el aludido afectado a la significación que el diccionario de la Real Academia Española define respecto de afectación o de afectar. Técnica legislativa utilizada al contemplar el legislador el sustrato de